Yo en los años 60 era una marginal que hacía fotos a los gitanos y entonces en casa estaban horrorizados de que yo llegara. Cuando llegara, a veces con pulgas, claro, me quedaba a comer con ellos y tal, y alguna pulga pillaba, ¿no? Para mí fue todo un descubrimiento, porque yo no hacía fotos de la miseria, yo hacía fotos de la alegría. La miseria ya estaba ahí, no hacía falta meterles el dedo en el ojo. Mi padre tenía para mí destinada a la carrera de farmacia y ponerme una farmacia porque era en aquel momento, digamos, la profesión más segura de cara al porvenir. Como era ingeniero industrial, en vez de regalarme muñecas, yo tuve la suerte de que me regalaba aparatos. Me regalaba un juego de compases, me regalaba una guitarra, una máquina de escribir, una cámara de fotografiar, que era una pequeña camarita chiquitita de baquelita. Entonces yo ahí descubrí la magia de la fotografía, que consistía en retratar lo que tenía a mi alrededor y que luego el fin de semana llegara mi padre de Barcelona con las fotos reveladas y yo veía ese milagro porque era realmente un milagro y entonces la satisfacción de dárselo a la gente y que la gente me dijera, oh, qué bonita, qué bien está, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces mis padres me dejaron el lavadero del terrado para que yo revelara y yo allí me metí a revelar. Me acuerdo que en la nevada del año 62 a mí me pilló revelando en el cuartito con una estufa porque o te lavas o te freías allí dentro y entonces no pude salir porque tenía nieve hasta la mitad de la puerta. Todo fue ligándose como la mayonesa. Conocí a Oriol Maspons en la Garriga. Oriol Maspons me iba a buscar en Vespa al colegio. Yo le ayudaba en algunas sesiones, me llevaba a algunas sesiones de moda, de publicidad. Y me compré una Pentax de tercera o cuarta mano que me hizo comprar en Arpí y que cambiamos por un montón de trastos. Lo que aprendo sin darme cuenta es lo que es la fotografía humanística, porque los dos eran dos grandes fotógrafos humanistas. De Xavier aprendí a tirar en el laboratorio, tenía una forma muy especial de tirar copias, ese grano, ese contraste. Y luego del libro que en aquel momento acababa de salir, que era Barcelona en blanco y negra, pues de ahí aprendí todo. De ahí aprendí todo, porque había tirado las fotos, vi más o menos cómo se hacía el libro, y luego Oriol, digamos, era más de retrato, de publicidad. De él conocí la sofisticación que puede alcanzar la fotografía y las diferentes formas de expresarse como fotógrafo, desde la publicidad, la moda y luego sobre todo el sentido del humor. Catala Roca en realidad lo era todo. Para nosotros el gran maestro y era el mayor de nosotros y yo la más joven. Y luego estaba también Leopoldo Pomés, pero Leopoldo Pomés se dedicó a la moda. Pero yo pasé a ser la mascota a que empezaran a tomarme en serio. Empezaron a tomarme en serio a partir de los años 70 en que yo hice la exposición de la Guggenheim, me puse a trabajar en Interview, en Telexpress, etcétera, etcétera, y dijeron, mira, la nena va en serio. Paco Revés me encargó las fotografías de la figuración de los tarantos, que era toda auténtica y verdadera. Paco Revés era pintor, conocía a todos los del Dawalset. Él dibujaba a los gitanos. Lo primero que hizo fue coger a gitanitos y los dibujaba y tal y cual, y así conoció a la chunga, así la representó. Era un bohemio, ha sido un gran artista silencioso que ha influido muchísimo en la vida de mucha gente. Entonces los hicimos amigos y me encargaba las fotos de la chunga. Luego llega Rovira Veleta con los tarantos y Paco me encarga la fotografía de los gitanos de Montjuic y de Somorrostro para que hiciera la figuración y de ahí todas esas fotos que de repente yo me meto en ese mundo y empiezo a formar parte de él y tengo acceso a todo. Yo cuando conocí a Carmen me impresionó el personaje.
O sea, era una mujer tan hermosa, con una fuerza. O sea, entraba en una habitación, medía 1,50 m, pero todo el mundo hacía así. Y en Los Tarantos es la única persona que a mí me ha hecho llorar viéndola bailar. Y precisamente no en una escena de Los Tarantos, sino en una pausa de rodaje. En Las Guapas, que era un bar donde estuvimos rodando la escena de la Taranta, pues de repente se pusieron a tocar, ella se levantó, era una pausa de rodaje, estábamos todos medio dormidos por allí y empezó a bailar. Y acabamos todos llorando. Luego cuando Carmen bailó por última vez en Bagú, en agosto del 63, yo estaba allí. Estaba ya enferma, tenía una insuficiencia de riñón, te la llevó a la tumba y estaba muy cansada. Bailó el final de Las Alegrías y un trocito de Bulería y ya. Y fue la última vez que bailó en Bagur, para que iluminaran el castillo o que para que comprara una ambulancia, no me acuerdo para qué, no cobró. Y bailó, no llegó a los 5 minutos, no llegó a los 5 minutos. Gades estaba en la Scala de Milán, de coreógrafo, bailarín coreógrafo. Había sido bailarín de Pilar López. Era un genio. Y en la Scala de Milán hacía de coreógrafo. Pero, como era un fandilletas, que decimos nosotros, un faldilletas, pues resulta que se cepillaba a la mujer de uno de sus jefes y tuvo que salir por piernas de la Scala de Milán y Paco se lo trajo a Barcelona para hacer el Mercucho. Y ya se quedó en España, formó una compañía, bla, 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 hasta llegar, digamos, a lo más alto. Antonio tenía ganas de conocer a Alberti y Alberti tenía ganas de conocer a Antonio. Así de sencillo. Y entonces, pues de repente, pues surgió el viaje. Estuvimos en su casa del Trastevere y entonces allí pues hicimos una serie de fotos de ellos dos. Sí, porque se cayeron divinamente. Porque es que Antonio era simpaticísimo. Antonio era un encantador de serpientes. ¿Y cómo no iba a encantar a Rafael Alberti, que era, bueno, por Dios, era un león? Rafael era tan generoso con lo suyo. Y a mí me mandaba un poema, cola, 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 que no es Coca-Cola, ni cola de gato. Me llegó el retrato con la caracola. Coño, qué alegría tu amor por el puerto de Santa María. Eso es de Rafael y a mí me lo ha mandado. Inigualable. Nunca se ha visto eso. Nunca se ha visto una pareja tan compenetrada, tan maravillosa, tan elegante, tan... Bueno, es que era la coña en escena. Era, bueno... O sea, a mí me consta que cuando Cristina quiso montarse el tinglao por su cuenta, Antonio tuvo un disgusto horroroso. Horroroso porque, claro, era su partener perfecta. Fue el primer libro donde se hace una fotografía humanística de reportaje de los personajes, que ya no es el estudio de Yenes o la foto del tío cantando con la enorme alcachofa aquí en un festival. Y entonces allí realmente hago un material que en ese momento era un material muy exótico y muy diferente de lo que se estaba haciendo, digamos, de una forma oficial con el flamenco. El flamenco era el folclore asqueroso, latoso y casposo, y yo me voy a las raíces, me voy a lo que me gusta, me voy a lo que sé que es lo de verdad, lo bueno, a pesar de que también hice tablados. El gran viaje de mi vida, un auténtico viaje, donde tuve un compañero que fue Miguel Núñez, porque era amigo de Pepe Caballero Bonal y Pepe me dijo, el que te acompañará va a ser Miguel Núñez. Era un flamencólogo joven, muy joven, y los conocía a todos y me abrió todas las puertas. Simplemente él decía que veníamos a hacer fotos y todos estaban encantados. Estaban encantados del proyecto de hacer un libro. Nos invitaban a jamón, nos invitaban a comer, nos regalaban discos. Bueno, yo tengo discos dedicados de Antonio Mairena. O sea, mejor acogida imposible. Y una vez llegábamos al artista,
Pues sobre la marcha, o lo metíamos en su casa, o lo metíamos en su patio, o nos íbamos a dar una vuelta por la calle, como con el chocolate, por ejemplo, como con Antonio Mairena, nos íbamos a un bar, nos bebíamos una copa, lo que ellos hacían normalmente. Bueno, pues un día andábamos por ahí, yo estaba con el proyecto de Luces y Sombras del Flamenco y lo quise incluir. Y no era Paco de Lucía pero yo lo vi, me dije para mí, es mi hombre, ese es buenísimo. Y entonces le hice toda una serie de fotos, fíjate tú, todo un Paco de Lucía, lo llevaba Antonio Cades en el cuadro y luego le daba un solo y lo incluí sí o sí en Luces y Sombras del Flamenco. No pierdo la esperanza de repente de ver a alguien absolutamente excepcional que me vuelva a poner los pelos de punta. Por eso sigo en el flamenco. Y descubro, ya se descubren ellos solos, coño. Pero descubro, por ejemplo, a personajes, digamos, que no tienen que ver con el flamenco tradicional, clásico, ortodoxo, como Martirio. Y de repente Martirio me encanta. Y la meto en la segunda edición de Luces y Sombras de Flamenco. Muere Franco en el 75 y todo cambia. Y la prensa hace ¡zas! Empiezan a haber periódicos progresistas, empieza a haber una prensa de revista progresista, empiezan a aparecer revistas sexy, empieza a aparecer papel, 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 y los fotógrafos aplaudiendo. Trabajo para todos. Yo he sido siempre un poco golfa. Yo me apunto al mundo del flamenco porque es que me lo paso pipa. Y luego resulta que frecuento, digamos, como don Juan Tenorio, a los Palacios subí y a las Barracas bajé, y frecuento todos los ambientes, ¿no? Uno de los cuales es Boccaccio. Y ahí aparece la Gojibín, pero también de una forma casual. No una cosa querida, ni proyectada, ni ahora vamos a hacer... No. O sea, sale como un asunto absolutamente casual. A mí lo que me gusta es dejar mi granito de arena en la historia. Eso es lo que me interesa. Por eso me interesa el retrato, por eso he retratado a todo lo que se me ha puesto delante. Por eso, digamos, el flamenco es un reflejo de la historia de ese arte. Y entonces, por eso mis retratos de la Gojibín es toda una época de Barcelona. Por eso la Nova Cançó es toda una época también de Barcelona y un movimiento artístico muy importante en Cataluña. O sea, yo he dejado testimonio y es de lo que me siento más orgullosa. No renunciaría a nada de todo aquello porque todo eso fue un todo que me hizo durante muchos momentos absolutamente feliz y privilegiada, por supuesto. Y entonces siempre me gusta compartir. Entonces yo lo que quiero es compartir. Por lo menos en esta exposición, aportar la magia que yo sentí, o por lo menos intentarlo. Ahí queda eso. O sea, que cada cual coja lo que pueda y lo que quiera.